sencillo. Oh. Penal, civil, tributario, administrativo, todo. Entiendan bien eso. Porque a partir de ahí es que va a regular el derecho. El derecho lo único que va a regular es conducta humana social. Lo único que regula. No regula la conducta humana individual. Lo que tú haces en tu casa, lo que haces tú de manera privada, eso no le importa al derecho. Pero tampoco le importa al derecho aquella conducta humana social que no es relevante. ¿Cuándo una conducta humana social es relevante? Cuando puede generar ¿qué cosa? Efectos jurídicos. No, cuando puede generar conflictos o incertidumbre. Yo ayer le decía, por ejemplo, si yo tuviera una relación amorosa, ¿al derecho le importa eso? No le importa. Pero si yo contraigo matrimonio con esa persona, Sí. Por los sucesos que van a ocurrir después, la compraventa, etc. Los bienes. Tiene relevancia jurídica y esto ya tiene que ver un tema constitucional porque es una fuente que genera familia. Hay dos fuentes generadoras de familia, que es el matrimonio y que es la unión de hechos. Entonces ahí ya puede generar conflicto y incertidumbre. Entonces, no toda conducta humana social es regulada por el derecho, sino solamente aquella que tiene trascendencia política. ¿Cuándo es? Cuando tiene o puede producir, en este caso, conflictos o incertidumbres. Ya. Si tienen esa premisa, todo lo demás viene solito. A ver, la norma jurídica. La norma jurídica simplemente es un precepto que va a regular conducta humana social. Nada más. ¿Cuáles son las características de una norma jurídica? Lo vimos ayer. Coercibilidad. ¿Heteronomía qué es heteronomía? Te la imponen. Tercero. Contesta acá. ¿Verdad? ¿No? Ah, ¿va a haber premio? Es porque se acuerdan. Ya, muy bien. Entonces, heteronomía, a ver, solamente, bueno, no voy a preguntar eso para el final. Alguien que me diga que por qué es heteronomía. No, ¿qué es heteronomía? Te la imponen. Porque es impuesta por terceros, ¿no? Necesariamente hay un tercero, ya sea el Estado, ya sea el juez, ya sea pues incluso la propia sociedad mediante costumbres, quien te va a imponer esas reglas contra su mente. También se dice que es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Entre dos individuos. Social. Cuando el ordenamiento jurídico regula una norma jurídica, regula derechos y por lo tanto deberes. No existe en la realidad un derecho que no tenga deber. ¿Ya? Aunque van a leer por ahí más adelante, en especial cuando vean el próximo año derechos reales, como Barsi, que creen que existen derechos y deberes. ¿Qué creen? ¿Ya? Por eso ya lo van a ver el próximo año y ya van a poder ver cuál es. Todo derecho conlleva siempre un deber, necesariamente. Si no, por la fuerza existe el derecho. ¿Ya? Ahora, también es imperativa. ¿Por qué es imperativa? Obligatorio, ordena, prescribe. Y una norma dispositiva también tiene una característica de imperatividad. Sí, esas normas son las normas naturales. Porque es única y una norma. Tiene que ser obligatorio Dispositiva entre los particulares. implica que nadie te puede obligar a hacer eso o nadie te puede obligar a no hacer eso. Por ejemplo, cada uno de ustedes, si quiere se casa o no, tienen esa libertad. ¿Y eso qué implica? Que nadie les puede obligar a ustedes a casarse, ni nadie les puede obligar a ustedes a no casarse. ¿No? Entonces siempre toda norma jurídica implica una forma de imperatividad, en el sentido de que siempre es exigible por algo. ¿Ya? Bueno, ya saben bastante las características de la norma. Fuentes. Fuente. Fuentes. Interpretación. Ya, a ver. Las vistas. Penal. El Penal. examen está sencillísimo. Lo mismo dijo en el civil 2. En acto dijeron lo mismo. Estaba más o menos. Porque en el parcial había exámenes, todas las preguntas eran facilísimas. Todas. Acá más o menos las dos preguntas un poco para que vean, para que piensen, razonen, Trampa. ¿no? Pero indica, no sé cuál es. No, chicos, advertencia. Ya todas las preguntas y las respuestas han sido revisadas por el doctor Aníbal y por mi persona.
Así que toda pregunta tiene una respuesta. Si por ahí dices, me levanta la mano y dice, doctor, esta pregunta está mal, esta pregunta no tiene respuesta, ni va a decir, no se ha estudiado y por eso no sé. Cálate. Lean bien las preguntas, lean bien las respuestas. ¿Ya? Si no lo entiendes, es porque la idea es pues, que razones empiecen cuál sería la norma. Entonces ya, a ver, de normas jurídicas, vamos a ver clasificaciones que podrían importar para el examen. Que es la norma imperativa y la norma dispositiva. Toda norma dispositiva tiene dos finalidades o dos formas de normas dispositivas, que es en este caso de manera supletoria o interpretativa de la voluntad de las partes, necesariamente. Es decir, una norma dispositiva o ayuda a interpretar la voluntad de las partes o ayuda, en este caso, a suplir la omisión de la voluntad de las partes. El día de ayer, no me acuerdo quién mencionó el caso de la entrega del bien, ¿no? Si yo les vendo, por ejemplo, este chocoteco y en el contrato no establecemos en qué lugar se va a entregar el bien, ¿qué vamos? Vamos al Código Civil. El Código Civil establece que se debe entregar en el momento en que han acordado las partes, es el momento en De la que celebración. se celebra el contrato. Exacto. Es una norma dispositiva, es supletoria a la voluntad de las partes. Pero la norma dispositiva también es interpretativa, ayuda a interpretar la voluntad de las partes. ¿Ya? Importante. En cambio, una norma imperativa es una norma que te ordena. ¿Ya? Eso es sencillo. Otro, normas categóricas y normas hipotéticas. Habíamos visto que como regla, toda norma es hipotética. ¿Por qué es hipotética? Todavía no sucede. Deber ser. Porque puede ser que sucede o puede ser que no sucede, ¿no? Pero dentro de las clasificaciones también se habla de normas categóricas, porque en ciertas ocasiones, hay las normas prescriben una acción que debe ser cumplida sí o sí, que necesariamente debe cumplirse, ¿ya? Pero como ustedes saben, la excepción que hace, Confirmo la norma. ¿no? Ya, entonces tenga en cuenta esto, las normas categóricas, ¿qué es lo que hacen? Que se deben cumplir, ¿qué es la acción que debe? Se debe de cumplir necesariamente. En cambio, la hipotética, Puede que sea. ya tiene 0,12. A ver, una última clasificación que podría venir, ¿ya? Normas perfectas, pluscuamperfectas, minuscuamperfectas y normas imperfectas. Se fijan. ¿Se fijan según allá? Casi. No, plus es un poco más perfecto. Minuscuamperfectas es una norma Menos. Casi. Las normas perfectas que son aquellas que van a establecer la validez de una conducta, pero La nulidad de sanción. Nulidad sin sanción. no hay sanción. Ajá. Las normas pluscuamperfectas, Ya, si o son sea, normas perfectas, hay nulidad y sanción. no va a ser válida la conducta, pero a la vez Hay sanción, hay hay pena. sanción. Ejemplo, ¿Por qué tipo de nulidad? Incumplimiento del contrato, también eso sí. el incumplimiento del contrato. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. El 1428 del Código Civil, ¿no? El 1428 dice que ante el incumplimiento contractual, lo que va a poder pasar es que se convierte en una Donación de inmueble. y a su vez se pide una indemnización por daños. Esa norma es plus igual, es mucho más. ¿No? ¿Por qué? En este caso se sanciona y se vuelve ineficaz el acto. ¿Y las normas imperfectas? No tiene sanción. Hay No pena, produce hay efectos. pena, pero sigue siendo válido. Ya, pero tampoco Hay sanción. hay sanción. Ejemplo, De las apuestas. las de las apuestas. Ahí, perfecto. Recuerden siempre eso, las apuestas. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienen 0,3. Ay, Muy bien. Ya, ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, ¿qué cosa es? Un conjunto de leyes, Leyes, normas, pero vigentes Vigentes. vigentes. en un territorio. Las características del ordenamiento jurídico, el primero es que es complejo
significa que sea completo? Que hay demasiado. Todo. Ahí sé cuáles son. Ya. Es coherente. ¿Qué significa? Todo está ordenado. Pues. Como que está bien, pero hay contradicciones. Ya, no hay No sé, contradicciones. Si hubiera contradicciones, ¿qué pasaría? La misma ordenamiento jurídico lo soluciona, ¿no? La analogía, ¿se acuerda? Ya. ¿Se acuerda qué es analogía? Allá. ¿Qué puedo otro nombre con este que no está regulado? Ah, porque no están las diapositivas, no las revisaba. Ah. Solución. Una forma de integración. ¿Qué es la integración? Cuando hay vacío de la ley. Cuando hay un vacío de la ley, ¿qué va a hacer el ordenamiento jurídico? La pizarra. Va a consumir ese vacío de la ley. Y una de esas figuras jurídicas para poder arreglar ese vacío de la ley es la analogía, ¿no? ¿Cuándo habría, por ejemplo, analogía? Cuando los casos son similares. Cuando hay normas similares, ¿no? Sí. Casos. A ver, yo le voy a una fija ya. Ahí. Ahí. Ya, 0-1 ya. Ya por un premio. Ay. Ya. A ver. ¿Quién me dice las tres formas de antinomias que existen en el ordenamiento? Las antinomias son contradicciones. Allá. O sea, Parcial, parcial, total, parcial, no sé qué. Yo como ejemplo. Total, parcial, total, parcial. Vaya, para no ir tan complejo. ¿Cuándo hay antinomias? Cuando hay contradicción en la norma. Cuando hay contradicción entre normas. Ya. Pero solamente, ¿cuándo habría contradicción entre las normas? Cuando hay una autonomía total. Hay dos acciones para abrir un código de Si una norma obliga La otra y la otra prohíbe, ¿hay antinomia ahí? A ver, yo le pregunto, si una norma prohíbe Ya. y la otra obliga, Sí, hay antinomia. Sí hay. ¿quién me da un ejemplo? La parte de la 1119. No, inventa cualquier. No, hay una antinomia en el 1119 que es sobre los herederos. ¿Ya? ¿Qué dice? Si no mal recuerdo. A ver, si respondes bien te ganas. No, Es un ejemplo de una norma que obliga, pero otra que prohíbe. Ahí es el ejemplo de los cigarros. Cuando está prohibido. Ah, ya. Ya fue. ahí está, es la 2116. Después de los artículos es la 818 y 819. Se aplican los derechos accesorios causados a partir del 28 de julio de 1980. Uy, pero antinomia en no este viene. caso, hay una contrariedad porque en el Código de 1966 dice de que los herederos forzosos no entran como sucesores, si no mal recuerdo, pero sin embargo entra en vigencia la nueva constitución que es de 71, donde dice que en la constitución, porque del 71, porque dice que los hijos deben verse de igual manera, si no mal recuerdo. Creo que es así. Pero ahí hay una norma que prohíbe y una norma que. No, porque aquí dice que no. A ver, otro. Next. Un ejemplo de una norma que prohíbe y una norma que obliga. Que prohíbe. Pueden inventar. Ya la quiero inventar. Le quiero dar el pase a otro. Déjame inventarlo. Si sabes de memoria no sirve para nada la elección. Oh, no. Es de la igualdad de derechos y sucesorios. Ya, dame un ejemplo que se inventado. Por ejemplo, el código del 36, aquí dice que se aplica el 1116 que se aplica del 28 de julio, de igualdad de derechos. Pero el mismo, este es del 26. Entonces, antes de eso, hay normas en la Constitución. No, claro, la Constitución que dice, por ejemplo, de que. No sé cómo explicar. Ya, a ver, vamos a pasar. Prohíbe es no matar, por ejemplo, de obligación sería el deudor está obligado a resarcir
la parte completa de la deuda la perdón. Y de Pero en antinomia. En antinomia. Casi no todo el contexto. Ya, hay antinomia cuando hay una norma que prohíbe y una norma que obliga. ¿Cuándo más hay antinomia? Cuando permite. Cuando permite y qué más? La otra obliga. Y la otra obliga. O ¿Qué prohíbe. más? Permite y obliga. Ay. Parcial, parcial, total, total. Ya. El que permite y prohíbe. Ya, después de esto se va a la biblioteca, se buscan en el libro las antinomias y lo leen. A un punto más en el examen. Eso es una. José, Vale, sí, explícame. José, consulta, ¿en el examen vas a necesitar el código? No, sí. No. A ver. José, un ejemplo de antinomia creo que era lo de que los menores de, o sea, los que estaban de 16 años y en otro código decía de 14 años que adquirían creo que la plena capacidad de ejercicio. Ya. Ese era una antinomia, creo que el profesor lo había dicho en clase. Antinomia. Pero ¿de qué tipo era? Ahí, por ejemplo, hay una norma que. Parcial. Permite. Uno te dice de 14, el otro de 16. Claro, el artículo 42 y el artículo 46. Yo también prohíbe. Ya. En el artículo 42 establece qué cosa? Que los mayores de 14 años pueden casarse. Y el artículo 46 dice mayores de 16 años. Entonces hay dos normas que se contradicen, o 14 o 16. ¿Cuál prima? El 14. La más actual, según Lo que el dice La más es actual. la Norma posterior Deroga la entra. sobre norma anterior. Prima. En ese caso, una norma, el artículo 42, prohíbe, ¿qué hace? Prohíbe, permite u obliga. Permite. Por un lado permite, y la otra norma No, permite también. También permite. ya, ambos permiten. ¿Pero en qué se contradice? En la edad. Le da. Entonces podríamos decir que uno permite y el otro prohíbe. ¿Por qué? Porque si tú dices que es mayor de 16 años vas a contraer matrimonio, ¿qué significa? Que un mayor de 14 años está prohibido de contraer matrimonio. Entonces por un lado una norma lo prohíbe y por otro lado una norma lo Permite. ¿Y eso qué cosa es? Antinomia. Una antinomia. Es un tipo, es una forma. Es una. Ya, recuerden eso que es un punto. Es decir, hay antinomia cuando hay una norma que obliga y una norma que lo permite. ¿No? Por ejemplo, recuerden, sencillo. Hay una norma que me dice que yo debo cerrar las puertas. Es una norma que me obliga. Cada vez que empieza el examen yo tengo que cerrar la puerta. Es una norma que obliga. ¿Ya? Pero hay otra norma que dice que no se pueden cerrar las puertas. Entonces hay una norma que prohíbe contra una norma que obliga. ¿Qué hay ahí? Antinomia. Antinomio. ¿Ya? Otro supuesto de antinomio. Una norma obliga, pero la otra permite. Mismo caso. Hay una norma que dice Aníbal, me dice, cuando hay examen, se cierra la puerta. Es una norma que me está obligando. ¿Ya? Pero hay otra norma que me permite a mí, en cualquier momento de la clase, yo puedo abrir la puerta. Es decir, si quiero yo lo abro, si quiero no lo abro. Pero hay que causar una contradicción. ¿Por qué? Porque Aníbal dice que no debo abrir la puerta. En cambio hay otra norma que me dice que si yo quiero lo abro y si no quiero no lo abro. ¿Y entonces qué cosa es? Una contradicción, una antinomia. Y el otro supuesto es una norma que prohíbe y otra que permite. ¿Ya? Es decir, hay una norma que dice que nadie puede cerrar la puerta. Entonces prohíbe cerrar la puerta. Pero de ahí hay otra norma que dice, si tú quieres, lo abres. Si tú no quieres, no lo abres. ¿Hay qué cosa también hay? Antinomia. No. Recuerden que en el examen ya tenemos. Ya. Mano, viene la antinomia. Aplicación e interpretación. ¿Ya? Porque acá vienen 5 preguntas. Creo. Ya. Fuentes. Cuente, vienen 3 preguntas. A ver. Clase de interpretación. Interpretación doctrinal, ¿quién lo hace? Los juristas. Interpretación auténtica. El que creó la norma. ¿Quién? ¿Quién dio la norma? ¿Y cómo lo hace? A través de otro, por ejemplo, si es Por eso, che. a través de otra del mismo rango, No ¿Y se si puede. es una norma superior? pues igual va a no.
¿Por qué dice que no se puede? Porque el doctor dijo que, digamos, la Constitución, que en lo que Pero, pero ya sabrá que es influyente, pero la interpretación auténtica se puede dar en cualquier lado. Ya, a ver, tú, por este de acá, completa tu idea. ¿Cómo se da la interpretación auténtica? ¿Quién lo hace? El mismo órgano que emitió esa norma, Ya, ¿y cómo lo hace? emitiendo otra del mismo rango. Si emite una norma de mayor rango, ¿será válido? No. ¿Seguro? No. Si es auténtica, sí Sí puede. era, ¿no? Sí. Tiene que ser del mismo rango. Ah, sí. Aún cuando, no importa que sea mayor, tiene que ser el mismo rango. Toma tú. Aplausos porque su compañero ya le regaló un punto de su examen. Que lo sortee. Una norma de interpretación auténtica es simplemente aquella por el cual el mismo sujeto que ha emitido la norma la va a interpretar. Pero ¿cómo la va a interpretar? Con una misma norma del mismo rango. No puede ser ni superior ni inferior. ¿Ya? Cuando marquen eso y saquen 11 gracias a sus amigos, ahí lo saludan después. ¿Ya? A ver. Interpretación. Método de interpretación. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre el método histórico y teleológico? Teleológico, sí. Arturo, Ay, no. por una biblioteca. Teleológico es para la finalidad que tiene la norma. Ya. Y el histórico es teniendo en cuenta los antecedentes históricos como tal, o sea, que han conllevado a la realización. Ya, eso te lo sabes de memoria. No, Pero dame un no sé. ejemplo. Dame un ejemplo. Para ver si no te lo sabes de memoria. ¿Inventado? Inventa. Ay. Creas una norma con el fin de que se realice la compraventa de manera segura. Ya. ¿Cómo así? Se crea una norma que se va a hacer realizarse compraventa de manera segura. Sí, y por ejemplo, por ejemplo, ahorita no está vigente, ¿no? Pero antes había estas normas donde imperaba como la decisión del esposo, y eso podríamos decir que tendría un método histórico, porque antiguamente se creía esto, que el hombre era quien mandaba en la relación. Ay, no sé, algo así, no sé. Ya, bien. Está bien. ¿Cómo? Medio chocolate. Sí. El método histórico, ¿qué es el método histórico? ¿Que yo? ¿Por qué? Sí. ¿Qué es el método histórico? Ya, que tenga... Solo definición. Yo voy a dar un ejemplo. Solo definición. Ya, que tenga en cuenta los antecedentes históricos que han llevado a la realización de la norma. Yo ayer les había dicho, ¿por qué el matrimonio homosexual es prohibido en nuestro código, en nuestro ordenamiento público? Porque tiene que ser heterosexual, si no me equivoco. ¿En qué parte del Código Civil dice que el matrimonio homosexual es nulo? Quien me dice una parte del Código Civil que dice expresamente que el matrimonio homosexual es nulo, le doy todo esto en mi billetera. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La persona que me diga el artículo del Código Civil que expresamente diga que el matrimonio homosexual es nulo, le doy todo esto. Ay. No hay. ¿Y por qué el matrimonio homosexual es nulo? Porque Recuerden que la invalidez se rige bajo el principio de legalidad. Solamente es nulo si la ley lo dice. Porque va en contra de la Fue en contra de la razón en sí de la norma. casarse, si no me equivoco, tiene dos características. Una es monogamia y otra es heterosexualidad. Un análisis histórico de la creación de qué norma. Que dice que puede casar. Claro, el 294, que dice que el matrimonio es la unión voluntaria entre un varón y una mujer. Ahí, si analizamos históricamente, esa norma contiene dos principios generales del derecho de familia, que es la monogamia, que solamente puede estar entre Y una sola la persona, heterosexualidad. y la heterosexualidad, que solamente Ya, puede estar fe. con el sexo opuesto. Por ese análisis histórico que se hace, es que se establece que el matrimonio es una. ¿Ya? No se puede. Homosexuales. ¿Ya? Y el teleológico. El fin. ¿Qué era el teleológico?
Buscando la finalidad. La finalidad. Por ejemplo, yo ayer les había dado un ejemplo. Se crea una norma para el tema de permiso de paternidad, ¿no? Es decir, imaginemos mi mujer da a luz, ¿no? Y ella tiene su permiso de maternidad. Pero yo como el padre también tengo mi derecho de tener días de paternidad. 2 días. La finalidad de esa norma, ¿qué cosa es? Pasar tiempo con el hijo. Igualdad entre el varón y la mujer, y yo también puedo participar en la crianza de ese niño. Pero ¿qué pasa si esos 2 días, en vez de yo cuidar a ese niño, me voy a tomar como usted? Golpe. No sé, que está el fin, viene. He incumplido esa normativa y por lo tanto me pueden ¿qué cosa? Quitar esos permisos que me han dado. ¿Y en virtud de qué? ¿De una interpretación? Teleológica. Teleológica, finalista. Se interpreta la finalidad de la norma, se entiende que la conducta es contraria a la finalidad de la norma y se sanciona. Sencillo, eso. Sencillo. Ahora, ¿qué tal? Fuente del derecho. No. ¿Qué me dice Acá te tienen que ganar 5 cuáles son las chocolates. fuentes materiales y fuentes formales? Yo. A ver, tú, Los recién fac- ha llegado, bien. Ya, ¿al frente o...? La fuente material se refiere a lo que está acá en el contexto de la realidad, o sea, puede ser el contexto cultural, etc. Mientras que las fuentes formales se refiere más que todo a lo que está tratado en la doctrina, más específico por el derecho positivo, que ahí está, que ahí Legislación, la costumbre, la ley, la constitución. las fuentes y costumbres, la jurisprudencia y las fuentes... Dime una fuente material. ¿Cuál? Dime una fuente material. Una fuente material que Hechos la económicos. podría considerar sería una tradición. ¿Una qué? Una tradición. Tradición como Sociales. O también, no, o si no también sería el caso de. El caso de. quinto tres. No. Oh, ¿Por qué dice que la tradición es una fuente? No, tradición. 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 Hechos sociales. Factores sociales. La fuente material. La religión. La fuente material es quien estableció el derecho. ¿Qué? La fuente formal es cómo se establece. ¿Se entienden esas preguntas? Bueno, ahí no tenemos punto, pero les va a servir así. La fuente formal es en este caso, ¿qué es? ¿Cómo se establece? Eso implica lo que dijo. La ley establece, ¿no? Cómo se va a crear las leyes, las costumbres, etc. En cambio, las fuentes materiales lo que busca responder es ¿quién establece? Por ejemplo, una revolución francesa, ¿quién establece la norma? El código de Napoleón. Napoleón. Sencillo, ya. Las fuentes formales, ¿cuáles son? La Constitución, ya. Legislación. A ver, existen tres formas de, el término correcto sería tres formas de proteger las normas constitucionales. ¿Cuáles son esas tres? Proteger. Ya, control difuso. ¿Qué es el control difuso? Los jueces. Para el caso Los concreto. jueces. Para el caso en concreto. Control difuso para el caso en concreto. ¿Qué? Control difuso para el caso en concreto ¿Quién lo hace? cuando los tribunales ordinarios. Ya. Cuando ¿Y se control vulnera. concentrado? Es para. Lo hace el TC de manera Una general. entidad externa al poder Cuando hay- jurisdiccional. cuando Ya. hay- ¿Y hay otro poder? El político. ¿Qué hace el político? El control político actúa de igual manera, pero con manera del Congreso. Creo que garantiza que no se existan golpes de las... La chocoteca. Termina de idea. A ver. Ya, has hablado del control difuso, El control concentrado y el control político. ¿Existe control político en nuestro país? Se da por el Congreso. ¿Cómo? Creo que se preguntó a los congresistas para que... La Constitución establece que una de las funciones del Congreso es Proteger. velar por las normas constitucionales. ¿El control político solamente de los congresistas? Bueno, ahí dice poder legislativo, que es orden senador. ¿Ya? Muy bien, toma chocolate. Entonces, hay tres tipos de control de qué? Constitucionalidad. ¿Cuál es? Difuso, concentración. Concentrado y político. Si por ahí tu
inventa otra palabra, está fuera. ¿Ya? Tienen otro punto. ¿Ya? A ver, la ley. ¿Qué me dice? Y acá tienen como dos preguntas. En su concepto, ¿cuál es? Material y formal. Ya. Oh, no. El concepto formal y material. Ya no estamos. ¿Cuál es el control? ¿Cuál es la ley en sentido formal y en sentido material? En sentido formal es que se entiende que las leyes son dadas por el Sin leer. Congreso. Y es el más estricto, por así decirlo. A ver, dime 3 leyes en sentido formal, sin leer. En sentido formal, En sentido formal. a ver, Pero... voy a inventar porque no me acuerdo de No puedes inventar porque esa es la ley no establecida. Ya A el ver, artículo ¿qué más? 140, el artículo 140 de derechos adquiridos. No. A ver, ¿qué entienden por ley en sentido formal? La que da el legislativo. No, fue remitido por el Congreso. El legislativo lo otorga. ¿Quién tiene su código, su constitución? ¿Qué me dice el artículo 200? ¿Quién lee el artículo 200 y el proceso inconstitucional? Sí, acción de inconstitucionalidad. Artículo 264, la acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas nacionales de carácter general y ordenanzas municipales que contrarreglan la Constitución en la forma y el fondo. ¿Quién tiene su código civil? ¿Quién tiene su código civil? Bien preparado. De otro examen. ¿Han escuchado lo que dijo su compañero? A ver. Yo lo voy a leer un artículo, ¿ya? A ver, dice, la ley se deroga por otra ley. Sencillo, el artículo 1. ¿En qué sentido se usa? ¿Formal o material? Formal. No, formal. ¿Formal? Formal. La ley en sentido material es toda norma jurídica. Cuando habla del artículo 1, del título preliminar dice solo la ley se deroga por otra ley, habla en un sentido material, que abarca qué cosa, incluso la propia Constitución, ¿no? En cambio, la norma en sentido formal, o la ley en sentido formal, ¿qué cosa viene a ser? Solamente aquella que es una norma que tiene rango de ley. ¿Cuáles son las normas que tienen rango de ley? ¿Usted leyó el artículo 200? Decreto de urgencia. Decreto legislativo. Que lo lea otra vez. Decreto legislativo. Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma. ¿El reglamento del Congreso es una ley en sentido formal o en sentido material? Formal. ¿Un decreto de urgencia es una ley en sentido formal o material? Formal. ¿El decreto legislativo? Formal. ¿El decreto supremo? Material sería. Material. Si no es formal, es material. Material, porque Ajá. no lo dice. Claro. Una norma con rango de ley. Si no es uno, es el otro. Una resolución de alcaldía. Material. Sencillo. Traducción, ley formal es que son leyes que tienen rango de ley, nada A más. ver, la ley puedes entenderlo en dos sentidos, formal o material. Cuando se entiende de manera material es cualquier norma jurídica. Puede ser la ley establecida por el Congreso, puede ser un decreto de urgencia, un decreto supremo, la propia Constitución, puede ser la resolución de alcaldía, puede ser la resolución de canal. Esa es la ley en sentido de cosa Material. Ya que es toda regla de conducta que va a regular conducta humana social. Esa es la regla, ley en sentido material. O entiendan más, en sentido amplio.
habla de ley. En sentido lato. Pero también la ley se entiende en un sentido más estricto, en un sentido formal, que son aquellas normas jurídicas que tienen carácter de ley. Vinculante. Y lo establece el artículo 200 de la Constitución, que solamente son algunos. ¿Cuáles son? Decreto Legislativo. Vaya, decreto legislativo, decreto De urgencia. reglamento del Congreso, tratado, Normas regionales de carácter general. normas Regionales de carácter y general. qué más. Ordenanzas municipales. ¿Qué más? La más importante, que es la primera. Ley. ¿Pero qué tipo de ley? La Constitución. No. ¿Puedes leer otra vez el artículo? Ordinaria. Artículo 200, inciso 4. La acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos... Leyes, nada más. Leyes lo dice, ¿no? ¿En qué sentido hace referencia ahí a leyes? La ley ordinaria. ¿Qué es una ley ordinaria? La emitida por el Congreso. Entonces, cuando tú hablas de ley en un sentido formal, solamente son aquellas normas que tienen un carácter de ley, que es la propia ley ordinaria, que es el decreto de urgencia, que es el decreto supremo, que es el decreto legislativo, que es el reglamento del Congreso, que son los tratados internacionales y creo que el tema municipal. ¿no? Ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales. Nada más. Todo lo demás que vean ahí. Material. Es ley, en sentido. Material. No tiene 0,5. ¿Cuáles son las características de una ley? A ver, quien me dice sin leer y me explica cada uno. Imperativa. ¿Quién me dice característica de la ley? Obligatorio. Prescriptiva. Tú ya lo sigues. Nadie más, ¿no? ¿Tú quieres hablar de las características de qué? De la ley. Esa es norma jurídica. ¿Qué significa que sea obligatorio? Tiene que ser cumplida por todos. Que todos debemos seguir. Ya, ¿qué más? Son 5, dime 5. Ah, ¿Por qué es general? A todos los ciudadanos. Ya, ¿qué más? coercible. Debe ser conocida por todos. Necesariamente. Hay una ley que no puede ser conocida por ahí. No. Ninguna. Se infiere que todos la conocen. Necesariamente debe ser conocida por Todos. ¿no? Es una presunción. Se presume. ¿Qué más? Tiene que ser justa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser justa? Que no sea inconstitucional. Que sea equitativa, ¿no? Que sea igual, que genere igualdad. ¿Qué más? Una más. Coercible. No, ella Permanente. abstracta de la norma jurídica en general. Abstracto dice. También es abstracto. Ya, la norma, la ley, ya, está bien. Toma. Ya tienen 10 ya. ¿Qué? ¿Para qué más preguntas? Hoy estábamos en 3. Para probar. Para llegar a 11, pues, José. Me dijeron que eran 4 temas nomás. A ver, Mano, nos timaron. ¿cuál es la estructura de una norma? Ya. Presupuesto de hecho, nexo y consecuente. A ver, al presupuesto de hecho, ¿cómo le llaman? Antecedente. Pero que no sea en otro idioma. Antecedente. ¿Qué más? Presupuesto de hecho. Presupuesto normativo. Ya. A la consecuencia jurídica, ¿cómo se le llama también? Efecto. Jurídico. ¿Qué más? Consecuencia. Consecuencia jurídica. ¿Qué más? Ahí están las diapos. Precepto. ¿No? Precepto. Ya. Al nexo jurídico. ¿cómo se Disyuntivo, si llama? no me equivoco. Disyuntivo. Relación de Ah, de verdad. relación, vínculo, nexo. ¿Ya? Pero tiene que ser debe ser o de ser. No, deber ser. No tienen 11. Ya una más, no, ya puedes hacer todo el examen. Ahí tiene el examen, ¿no? De civil 2, pues, de civil 2.
Ya, para terminar. No sé por qué se preocupa, eso no es tan fácil. A mí me dijeron cuánto tiempo. A mí me dijeron cuánto tiempo. Dijeron 4 temas y ya vamos como 6 ya. Pero yo no miento. A ver. El poder constituyente. Ya. ¿Es un poder originario? O Originario. un Originario. Ordinario. Pues ese consta. ¿Más que? Civil 2. Las claves. Chicos, el examen no está complicado. Eso sí, va a tener bastante norma jurídica, pero con lo que hemos hablado ayer y hoy, jugando. ¿Va a haber clase o se defende examen? No, ya qué clase. Se acabó ya. Hay que decirlo. Miren, que sale este examen. Vayas a CP. Esto es sencillo. Sin estudiar, pero, a ver, la idea de hacer esta pequeña reunión es para que se relaje, que dice, en teoría ya no, que dice Cosio, que dice que es, ¿no? Bobbio. En vacaciones. En vacaciones, no te van a ir a hablar. En vacaciones. Lo que le importa a Aníbal, chicos, es que ustedes entiendan la ley, la norma, la introducción al derecho. No le importa qué piensa Piense, qué piensa Hobbes, qué piensa eso, no. Eso lo van a ver más adelante, cuando hagan su maestría, su doctorado, no. A lo que importa es que ustedes conozcan cómo se da la ley, cómo se aplica la ley. Si han entendido eso, valió la pena este curso. Si no ha valido nada, bueno, ahí preguntan a su compañero de la clase grabada y escuchen todo el día. A ver, ¿tienen preguntas? ¿Qué más vienen? Todos para marcar, son 20 preguntas. La mayoría que hemos hablado. Que sea 10 minutos más. Con esto ya 5 minutos. Fenómeno. No es complicado. Por ahí ya le he dicho, lean bien. La respuesta. ¿Cuántas clases son? Narrativa, 4. 3. 4. Por ahí solamente hay un par de preguntas que son un poco complicadas, pero hoy día salió a hablar y ya. Por ejemplo, lo que leyó del artículo 200. Es pregunta segura, es la pregunta más complicada. ¿Cuál es la ley formal, no? Esa es la pregunta más complicada. Ya, la inconstitucionalidad. ¿Qué? ¿Una norma en sentido material? Cualquier norma. ¿Es una norma la ley en sentido material o en sentido formal? Formal. Formal. No, formal. ¿Cómo la constitución va a ser material, pues? Leo 13 el artículo 2. Y se lee material. Hasta que se nos pegue en la cabeza. Hasta que se quede en la cabeza. Básicamente, bueno, que se equivoque. Artículo inciso 4. La acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley. Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Esa norma que ha leído, ¿es la ley en sentido material o formal? Formal. ¿La Constitución es una ley en sentido material o formal? Formal. Material. Ah, no, ¿verdad? Bueno. Errar es humano. Ella la queda. La Constitución Material, no material. está como una ley en Material. sentido formal. Por lo tanto, es una ley en sentido ¿qué cosa? Material. Material. Solamente es ley en sentido formal lo que ha leído su compañero. ¿Cuáles son? Decreto legislativo, urgencia. Reglamento del Congreso. Y ordenanzas municipales. Esta es la pregunta más difícil. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más? La segunda más difícil. Todo el examen mejor, ¿eh? O José, civil 2, prescripción. Hay tiempo, hay tiempo.
¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta? Cuando Aníbal habla de la forma y el fondo, ¿eso qué es ahora? Las leyes O sea, la forma, la ley en su forma y la ley en su forma. material y formal. ¿Lo mismo? O sea, la forma es A no ser que haga referencia a la forma en cómo se ha creado la norma jurídica. Eso creo que es. En el fondo sería el fundamento o el contenido de la norma jurídica. Eso es. ¿Cómo se da? Lo que quiere. Un adelanto de procesal civil. Consejo. De interpretación, ¿qué tema específico podríamos repasar un poquito más? Para primero su compañera. En su defensa llegó un video. ¿Qué es la interpretación? Ahí se queda, ¿no? ¿Qué es la interpretación? Darle sentido a la norma. Dar el sentido y alcance de qué? La norma. Ya, ¿qué es aplicación? ¿No? Es configurar el hecho como supuesto normativo. Te daría uno, pero ya va. Bien. Se aplica cuando el hecho se ajusta. Ahí tienen otro punto. Tienen como 20 ya. Recuerden, la interpretación simplemente es darle sentido a la norma jurídica. Y la aplicación viene a ser de cosa Configurar el hecho como supuesto normativo. buscar el supuesto normativo para Que se ajusta el hecho. que se aplique el hecho correcto. Nada más. Lo que dijo Aníbal a un juez antes de juzgar. Te voy a dar a vos. Primero, ¿qué se analiza? Los hechos, Los hechos. las pruebas, Y o se apli- analiza la ley. No, primero los hechos. Y al analizar los hechos es donde se aplica la aplicación del derecho, que es saber qué norma jurídica va a poder aplicarse. Y una vez que eligen ustedes qué norma van a aplicarse, se van a pasar a la interpretación, le va a dar sentido a esa norma jurídica. ¿Qué van a aplicar de cosas? Los métodos de interpretación, la sistemática, la literal, la finalista, todo lo que están estudiando. Sencillo. ¿Es sencillo o no es sencillo? Más o. Eso es lo que hace un juez. Ya son para ser jueces. Sencillo. ¿Qué más quieren? O José, esta asesoría tuvo que ser el primer día de clase, José. Esta asesoría tuvo que ser el primer día de clase, José. El primer día no sabías que era norma jurídica. ¿Algo más? Ya uno lo sabe. Y aún nada. A ver, ¿quién le explica a su compañera cuál es la principal fuente del ordenamiento jurídico? La ley. La ley. La ley. La constitución. ¿Y en el common law? Ah, ya la jurisprudencia. La jurisprudencia. Muy bien. Les voy a preguntar solo te No la ley. No es la constitución. Claro, pero la ley es sentido material. Y implica la constitución, implica la normativa. Es decir, cuando hablan ahí, hay que entenderlo en sentido material. Ustedes, así como por ejemplo hemos leído el artículo del Código Civil, también se usa el término ley. Cuando ustedes en cualquier rama del derecho ven la palabra ley, tienen que primero saber si lo hablan en un sentido material o en un sentido formal. Si no, van a escribir cualquier tontería. Normalmente es material. Normalmente es material. Normalmente es material. Pero tienes que leer el contexto de la ley. Como por ejemplo el artículo 200, es un contexto de la ley. Cuando dice la ley o la norma con rango de ley, ya sabes a qué se refiere. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Sencillo, ¿sí? Vayan con esa confianza. ¿Quién no ha expuesto todavía? ¿Quién no ha expuesto? Todos han expuesto. Ya, un último consejo, chicos. Exponga. Miren, para Aníbal, no es lo más importante la nota. Así que si tienen un 11, agradezco. Porque si tienen 11, porque realmente lo han hecho muy mal. 12. Aníbal no es de jalar. ¿Cómo? Aníbal no jala. Solo jala los que quieren jalar.
los que no presentan nada. Ayer tuvimos examen final Contratos. de contrato parte especial. Un chico no sabía qué cosa era un contrato. Otra chica empezó a decir que los contratos pueden ser unilaterales. No, Una sola no seas postura. loco. Que se vaya a hacer B. Un chico dijo ayer que el contrato de donación es oneroso. Ah, Ninguno jaló. voy. Yo lo vi a jalar. La vida nos jala. La vida, como dice Aníbal dice, la vida lo va a jalar. Aníbal no jala. Pero sí ha habido jalados. ¿Por qué? Porque no han presentado nada. No han expuesto, no han presentado trabajo monográfico, no han entregado, no han dado su examen parcial final. Porque si hubiera dado, igual Aníbal lo hubiera puesto. No jala. Y si tienen 11, como les digo, es cierto, no pidan más nota, porque se merecen mil. ¿Ya? Y tampoco pidan más nota. Odie a Aníbal los bloqueos. Yo solo un puntito más. No tengo 17, no, quiero 18. Te va a poner 10. Allá. ¿Ya? Deben hacer conciencia cada uno de ustedes que no han estudiado el 100%. Deben ser conscientes. Así que la nota que saquen, acéptelo, hermano. ¿Ya? Porque yo he visto su trabajo monográfico y todos, la mayoría son. Copitera, descarada. Agradezco que Aníbal no sabe ver eso. Qué horrible lo que hizo Richard. Por gusto se te viene. No, de verdad. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Está más relajado por esto. Sí, loco. Súper relajado. Se quedan al final porque tenemos que dar las notas, ¿ya? ¿A qué hora terminar el 2? ¿7:30? El examen durará media hora porque está fácil. 6:30. Ustedes se quedarán 15 minutos. El trabajo monográfico y la exposición vale 10% nada más, ¿no? Bien. ¿La nota es 10%? No, cada nota es igual. Son Uy. 4 notas, cada uno 25. Que valga menos, pues José. La nota va a dictar general. Por eso les he dicho que no se preocupen. Es decir, el parcial al final es un regalo para ustedes, porque yo sé que la exposición y el trabajo monográfico siempre Aníbal pone baja nota. Para que no se quejen ya el parcial y al final es más. ¿Alguien ha puesto 20 alguna vez? Sí. ¿Qué tipo para? No, el curso 19, parecía una chica este año. El próximo año va a estar más asistente. Y es quinto año. Que teóricamente le dije que me ayude Nitro, pues la que Ya, sí. ¿Cuándo ayudó? Pero no ayuda. La que está con sus cosas. Claro, recién no por más cosas. Así son las mujeres, José. ¿Qué tienes hoy? Jálalo. ¿Qué pasa de la aprender a perdonar. Ya, ¿qué más? ¿Qué enseña Aníbal de los 15 años? Enseña contratos, normalmente parte general, pero este año le pusieron parte especial porque ya los profes se habían avanzado. Pero normalmente es parte general. Cuarto año. Cuarto. En enero, febrero tuve negativa. Una vez tuvimos que venir en verano. En verano. Si jalan muy bien. Acá todos van a probar. Gente, si jalan muy bien. Si jalan muy bien. Ah, no, man, eso es imposible. Ese es el verdadero no jale. Ahora sí voy a estudiar. Mano, civil 2 son. Nos podemos quedar aquí ya. Pueden retirarse, Nos pueden podemos quedar ya caminar, aquí. quedarse acá, Escuchar, ¿qué hora? ¿Qué hora? Mejor de 40.
Uy, penal, ¿no? No, yo llevé con Intra y llevé con Santiago. Ah, que llevé con Intra.